Mis cordiales saludos nuevamente para los hermanos, hermanas y amigos y amigas que todavía no son salvos. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Mi nombre es Orlando Rodulfo. Para los que me puedan escuchar por primera vez, quisiera cantar un himno de los himnarios, de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. En el himno 552, la primera estrofa. Congregado en tu nombre, invisible estás aquí. Eres Dios y también hombre, oh Señor, no hay otro así. A tu Padre le diremos de la gloria de tu ser, aunque poco comprendemos de lo que Él sí puede ver. Quisiera leer con la ayuda del Señor en el Evangelio según Lucas, capítulo 24, del 36, y después me voy a apoyar con otras escrituras. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: tenéis aquí algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y se fue llevado arriba. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Que el Señor pueda bendecir su palabra. Bueno, aquí está un relato muy claro de cuando el Señor resucitó y se le apareció a los discípulos. No quiero darle mucho desarrollo a este tema, porque solamente me quiero resaltar algunos puntos aquí en esta escritura, y en la obediencia que ellos tuvieron de salir a predicar el mensaje de salvación. Pero ellos tuvieron que tener la ayuda del Señor. La ayuda vino de arriba. Vemos que el Señor los llamó a ellos. Vimos que llamó primero a aquellos 4 pescadores, y ahí estaba Pedro, el que el Señor es uno de los que era más
como algunos dicen, era revoltoso, sino que era su carácter, su ímpetu era así. Estaba Juan también, y estaban los otros discípulos, cada uno con su distinto carácter. Vemos que estaba Pedro, fue el que negó al Señor, pero el Señor lo restauró, él se restauró con el Señor. Y vemos que Tomás estaba en incredulidad, y aún ellos aquí todavía no creían cuando lo vieron. El mismo Señor le dijo que estando aún con vosotros era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Les abrió el entendimiento. Estas palabras que él habló estando con ellos, el Señor los instruyó. Uno cuando lee en el sermón de las bienaventuranzas, el Señor los estaba instruyendo, y vemos que el Señor lo instruyó a ellos en cuanto a puntos doctrinales que él mismo les enseñó. Él les pudo enseñar que serían bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen, persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y el Señor les dijo que eran la sal de la tierra. Todos los que somos salvos somos la sal de la tierra, un preservante. Y el Señor les enseñó sobre la ley, sobre la ira, sobre el adulterio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, sobre el divorcio, sobre la oración, sobre el juzgar a los demás. Y resaltó mucho la oración, que era la regla de oro, y enseñó mucho sobre la oración, porque el verdadero salvado tiene que estar en oración constante con el Señor. Después que fue salvo, él tiene que estar en constante oración con el Señor. Entonces les enseñó también sobre la predicación, y él le explicó con ilustraciones, con parábolas, sobre siembra, sobre la pesca. Y fue una enseñanza continua, y el Señor les habló siempre de la obra de la cruz, de lo que él iba a padecer. Y entonces el Señor hizo la obra de redención, porque él era el único que estaba señalado desde el Antiguo Testamento que podía hacer esa obra de redención. Entonces vemos que él fue crucificado a través de las Escrituras por amor a nuestras almas. Él entregó su vida por la de nosotros, ahí clavado en esa cruz, símbolo de maldición. Ya los discípulos venían instruidos, pero ellos estaban siendo preparados por el Señor. Entonces cuando uno va en el Evangelio de Juan, según Juan, el Señor los estaba instruyendo. También vemos las instrucciones en el Evangelio de Juan, y vemos que el mismo Señor le dijo que el mundo los iba a aborrecer. ¿A causa de qué? Por llevar el mensaje. En Antioquía a los cristianos, a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez, pequeños Cristos, porque ellos sufrían a causa del mensaje. Entonces vemos que el mismo Señor los instruyó sobre lo que iban a padecer, pero ellos todavía no estaban preparados. Ellos, cuando el Señor resucitó, ellos estaban, después que crucificaron al Señor, ellos estaban reunidos. Esto es lo que quiero resaltar. Vemos aquí, mientras ellos aún hablaban de estas cosas sobre la obra de redención, lo que el Señor hizo, pero ellos todavía no lo habían visto resucitado,
se puso en medio de ellos. A donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este es el principio para una asamblea. El Señor en medio, porque Él es el cabeza de una asamblea congregada al nombre del Señor. Por eso en que hay lugares que se forman grupos y ellos ni siquiera saben este principio. Y el mismo Señor le dijo, se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Ellos estaban ahí porque ellos se habían escondido. Porque si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, él dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, estaban cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y les mostró las manos. En este evangelio dice, cuando usó ellos, le mostró el costado, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron, dice en este evangelio, el Señor les volvió a decir, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y les dijo, y dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Entonces vemos que aquí en el Evangelio según Lucas, él recopiló, porque él no estuvo en ese momento, él recopiló informaciones guiado por el Espíritu Santo. Aquí vemos que él dice, paz a vosotros, y ellos estaban espantados y aterrorizados. Entonces los 3 evangelios complementan el momento en que ellos estaban en medio del Señor y ellos estaban reunidos. Los que son verdaderamente salvados pueden entender que el Señor está en medio de nosotros, los que somos salvos. Los que no son salvos no van a entender esto que uno le está explicando, no van a poderlo comprender. Entonces, espantado, y él le dijo que estáis turbado, vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Y en este evangelio dice, mirad mis manos y mis pies. En el otro evangelio le enseñó, dice el que les enseñó el costado. O sea, el Señor resucitó en un cuerpo igualmente humano, en el mismo, o sea, resucitó, porque vemos que le dijo, palpá y ve, o sea, lo tocaron, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y entonces le mostró la mano y los pies. En el otro evangelio dice el costado. Y como todavía ellos eso no lo creían, todavía ellos estaban perplejos, no lo podían creer, estaban maravillados, tenían gozo porque vieron a su Señor, el que fue crucificado. Entonces le tienen algo aquí de comer, le dieron un pez asado y un panal de miel. Eran los alimentos tradicionales de los judíos en esos tiempos, por sus leyes judaicas. Lo que ellos comían era esos alimentos, y él lo tomó y comió, y él comió delante de ellos. Ya vieron, un espíritu no puede comer, era un cuerpo resucitado el del Señor, porque él no podía haber corrupción, porque él era el mismo Dios manifestado en carne. Entonces vemos que después él les dijo, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ellos estaban escondidos en medio, pero el Señor estaba en medio de ellos, a donde deben de estar reunidos todos los que somos salvos en una congregación, todos en medio. No se puede dividir, porque el Señor no le agrada estas cosas. Por eso el Señor se le apareció a los 12. Y en Hechos de los Apóstoles también hay otra escritura a donde señala. O sea, quiere decir que ya lo que el Señor les dijo
salvó a muchos y los mandaba para sus casas a que le predicasen a su familia las grandes cosas que él hizo con ellos, pero ya no es así, ya es en medio de una donde en una congregación escucha a la persona el mensaje, y como dicen Hechos de los Apóstoles, los que recibieron su palabra creen al mensaje y por la fe confiesan su pecado al Señor y creen en Él y lo aceptan en su corazón como su único y suficiente Salvador personal. Que hayan comprendido que Él murió, que fue sepultado y resucitó, porque un muerto no puede salvar. Aquí vemos uno que resucitó, y esa es la firmeza en nuestros corazones de cada uno de los que somos salvos, de que Él resucitó. Entonces Él les dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzaron con un orden desde Jerusalén, y ellos estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, vemos aquí, pero ellos obedecieron, pero ellos todavía, el Señor les dijo que se quedaran en la ciudad de Jerusalén hasta que se haya investido de poder desde lo alto, porque vemos aquí unos discípulos que estaban escondidos, pero el Señor se apareció en medio de ellos. Entonces vemos en Hechos de los Apóstoles que ellos estaban reunidos. Este es un tema largo, es largo de verdad. Vemos en Hechos 1, todos estaban perseverando unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, con sus medios hermanos que habían creído en él. Eran nuevos en la fe. Subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estaban perseverando unánime en oración y en ruego con las mujeres. Y entonces vemos que después ocurrió fueron bautizados con el Espíritu Santo. Eso fue un evento histórico. Ya la persona cuando cree es sellado con el Espíritu Santo, alcanzó la salvación, sus pecados son perdonados y mora el Espíritu Santo en su corazón. Pero ellos estaban escondidos. Pero después que ellos fueron sellados con el Espíritu Santo, entonces vemos a Pedro. Por eso la persona, para poder llevar el mensaje, ellos obedecieron al Señor, y entonces vemos el resultado. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le dijo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Fue al que el Señor le entregó la comisión, porque lo vemos en el Evangelio, creo que es en el Evangelio de Juan, a donde habla de la incredulidad de Tomás. Y entonces le dijo a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le dijo: apacienta mis corderos. Y después le dijo: pastorea mis ovejas. Y vemos que el Señor lo estaba instruyendo. Entonces vemos que después que ellos fueron, cuando llegó el día de Pentecostés, entonces ellos fueron investidos desde lo alto, y vemos el resultado. Por eso vemos aquí a Pedro ya predicando el mensaje, y vemos el resultado de la predicación. Y al oír esto se compungieron y dijeron a Pedro y a los 11 apóstoles: ¿qué haremos? Ellos eran unos vasos limpios. Ellos predicaron el mensaje, y vemos que en Hechos de los Apóstoles habla puntos doctrinales, y vemos que habían unos que habían escogido para que los mismos apóstoles escogieron. Ellos iban a persistir en la oración y el ministerio de la palabra, y habían escogido a otros para servir, pero toditos eran vasos limpios. Pero aquí vemos
que ellos mantenieron la unidad. Vemos cuando el Señor se les apareció y entonces vemos que ya les llegó la promesa del Espíritu Santo, porque el Señor se fue y Él dijo que no nos iba a dejar desolados. Entonces cada uno de los que somos salvos tenemos el Espíritu Santo y entendemos por las Escrituras que Él nos salvó, que tenemos que vivir en santidad y obedecerle y llevar el mensaje. Por eso los apóstoles empezaron a predicar y vemos el resultado de las predicaciones y vemos que ellos sufrieron vituperio por el amor, por amor al Señor, por llevar el mensaje. Un solo apóstol, que fue Juan, el que fue desterrado en la isla de Pasmo a causa por el Señor, por llevar el mensaje. El Señor le dio las revelaciones del Apocalipsis, la tenemos aquí plasmada en estas escrituras. Aquí está todo lo que es la doctrina, a dónde está el Señor, a donde hay la obediencia completa a su palabra, no lo que nosotros estemos dispuestos a hacer y lo que no podamos hacer, no, es lo que el Señor enseña. Vemos que ellos sufrieron por llevar el mensaje, entraron a lugares a donde el Espíritu Santo los llevó, porque ellos vivían en santidad y en obediencia al Señor y no les importó perder su vida a causa del Señor. Como dice el Señor en el libro de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte si es necesario. Hay países donde hay persecuciones por causa de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos persecuciones, pero sí podemos sentir la controversia de los que no son salvos a causa de nuestra fe, y ellos nos ven como que si nosotros fuéramos algo extraño, pues. Pero no, nosotros lo que pasa es que nosotros obedecemos al Señor y tenemos que vivir en santidad. Y el Señor le dio la fortaleza para ellos poder seguir, porque los vemos en el Evangelio de Juan, ellos estaban escondidos. Después obedecieron al Señor, estaban en el templo, alabando y adorando al Señor, y estuvieron allá y obedecieron al Señor, y ya ellos venían instruidos todo lo que iban a padecer, pero todos ellos están al lado del Señor, están en el cielo. Ellos sufrieron el vituperio por llevar el mensaje. Mataron a los demás discípulos, murieron de distintas formas. Pedro murió crucificado boca abajo, y el apóstol Pablo murió también una muerte atroz. El único que no murió así fue el apóstol Juan, que murió de vejez. Y entonces nos queda la responsabilidad de todos los que son salvos de llevar el mensaje, pero como el Señor mandó, reunido a donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando Él dice en mi nombre, es en total obediencia a su palabra. Sabemos que no vamos a poder obedecer completamente, van a haber momentos de desobediencia, pero el Señor quiere que lo obedezcamos y que llevemos también el mensaje a aquellos que no son salvos, como lo hizo Pedro en conjunto con los otros discípulos, y vemos el resultado. Que el Señor nos pueda ayudar.